Hola, mi nombre es Evelyn Noemí Mejía Cortés y este día les estaremos hablando acerca del proceso de formación de la ley en El Salvador. Así que iremos siguiendo pasos para la formulación de la ley en nuestro país, así que empecemos. ¿Qué es ley? Se entiende de norma jurídica de que con carácter general y obligatorio resulta de un proceso específico de una creación por parte del órgano jurídico. En nuestro país, la ley se expresa de modo escrito, con el fin de hacer más claras sus prescripciones y de que pueda ser conocida por todos sus destinatarios. El contenido de ley puede ser cualquiera, pero su forma no. La ley por lo general posee las siguientes características formales, que es la abstracción. Esta ley exige que esa sea formulada en términos de una hipótesis general. La generalidad. Esta ley exige que sea establecida dirigiendo sus prescripciones a todos aquellos que estén contemplados en sus supuestos o hipótesis normativas. La obligatoriedad. Implica la ley y obliga, plantea un deber y una conducta. La coercibilidad es una nota propia del derecho que entre otras lo distinguen de la moral. Iniciativa de ley. En la doctrina constitucional se entiende por iniciativa legislativa la fase introductoria del procedimiento de formación de la ley. Consiste en la presentación de un proyecto de la ley a la Asamblea Legislativa, sea proponiendo la reforma de la legislación vigente o la creación de una legislación nueva, con la obligación de la Asamblea de discutir sobre su aprobación o desaprobación. Esta iniciativa puede adoptar en nuestro ordenamiento constitucional 4 formas: parlamentaria, ejecutiva, judicial y municipal. ¿Quiénes pueden iniciar la ley? Bueno, en primero, los diputados, ¿verdad? El presidente, pero no en sí el presidente, sino que por medio de sus ministros. En tercero, la Corte Suprema de Justicia en materias relacionadas, que sería la abogacía, el notariado y la competencia de los tribunales. También los consejos municipales en una materia de impuestos municipales. La 5, el Parlamento Centroamericano. Acá los diputados que están en el estado que conforman una materia relativa a la integración del Istmo Centroamericano. Discusión de la ley. Una vez ya se haya presentado una iniciativa de ley por parte de dichas autoridades llamada pieza de correspondencia de conformidad al artículo 73 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, esta pasa a un estudio de la Junta Directiva. La Junta Directiva, conforme al artículo 12, conoce de la iniciativa de ley y consta de 2 opciones. Número 1, remite a la comisión legislativa correspondiente. ¿En qué consiste? Son grupos de trabajo conformados por diputados y diputadas propietarios con el propósito de estudiar, analizar, aprobar o rechazar las diferentes iniciativas que se les pueden presentar. Las de carácter permanente son divididas por temáticas en las diferentes áreas del quehacer legislativo. Esto pasa a la Junta Directiva y a la Junta de Comisiones de la Asamblea. Pasa a grupos de trabajo que por tema evalúan las diferentes leyes. Estas comisiones pueden ser de carácter permanente de conformidad, como lo decía en el artículo 39 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, como por ejemplo la de puntos constitucionales, la de familia, la de niñez, la de la adolescencia, adulto mayor, economía, y hay comisiones permanentes por tema. Ad hoc, se establecen de acuerdo a la Junta Directiva para un trabajo concreto. Un ejemplo de este tema puede ser el tema de las pensiones, que por particular requiere su estudio, y también especiales que se norman por la Asamblea en pleno para investigar asuntos de interés nacional. Las comisiones son las encargadas de estudiar una iniciativa de ley y emitir un dictamen. Si el dictamen es favorable,
pasa a una discusión en pleno legislativo, ante todos los diputados, quienes de manera nominal deben votar si están a favor o en contra del decreto. De estar a favor, el proyecto pasa a discusión en pleno. Dispensa de trámite. Conforme al artículo 76, establece en casos urgentes a petición de algo. Paso siguiente es que esta iniciativa de ley pasa a conocimiento de. Está la Junta Directiva, número 1. También, aparte de la Junta Directiva, está la Junta de Auditoría Externa y Junta de Auditoría Interna. En este caso, les hablaré sobre la Junta Directiva Interna. Esta conoce la iniciativa del proyecto conforme al artículo 12. Número 2. Pleno Legislativo. Conoce iniciativa del proyecto conforme al artículo 72. Y esta consta de dos caminos. Número 1, como les hablaba anteriormente, la comisión legislativa, en lo que consistía. Número 2 es la dispensa de trámite, que también se los comentaba anteriormente. La comisión legislativa es la que estudia un proyecto y emite un dictamen. De estas comisiones están 4: permanentes, transitorias, ad hoc y especiales. ¿En qué consiste las permanentes? Son grupos de trabajo establecidas conforme al artículo 39 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, las cuales se conforman con diputados nombrados por la Junta Directiva. Número 2. Transitorias. Se constituyen por un acuerdo a la Junta Directiva por el correspondiente periodo legislativo. Número 3. Ad hoc. Se establecen por un acuerdo a la Junta Directiva para un trabajo concreto. Y por último, número 4. Especiales. Son nombradas por la Asamblea Legislativa en pleno para la investigación de asuntos de interés nacionales y adoptar los acuerdos o recomendaciones que sean necesarias. Y de último, la dispensa de trámites, que como les hablaba anteriormente, esas solo son en casos especiales y es la excepción. En caso de ir a comisión y seguir el proceso normal, esto sí se da un dictamen favorable, mandan una pieza de correspondencia al pleno legislativo. Entonces es ahí cuando todos los diputados se sientan y discuten y luego deciden si la aprueban o no la aprueban. Si en caso de que no la aprueban, o si la aprueban o no la aprueban porque no hay los votos suficientes o porque es rechazada, entonces ahí, de la conformidad del artículo 143 y 89 del reglamento interno, esta ley se archiva y durante 6 meses no se puede volver a tocar el tema y no se puede volver a proponerlo. Entonces, si no se aprueba el dictamen, no pasa al pleno, pues no va el presidente, pero si se aprueba, es ahí donde entra la mayoría simple o la mayoría calificada. Se pasa a presidencia y aquí es cuando es aprobada por la Asamblea. Cuando es aprobada por la Asamblea, ya no es iniciativa de ley, entonces se llama decreto legislativo. Entonces se traslada a presidencia. Cuando se traslada a presidencia de la República en el plazo de 10 días hábiles. Es el acto por el cual la ley ya es aprobada y sancionada si se da a conocer a quienes deben cumplirla y a quienes deben hacerla cumplir. Para esos efectos, la ley son publicados en el diario de hoy. El presidente tiene un plazo de 15 días o 10 días hábiles para remitir la ley aprobada de dicho diario. Dispensa de trámites. El artículo 76 real establece que en casos urgentes a petición de algún diputado o diputada, la Asamblea Legislativa podrá dispensar los trámites establecidos en el reglamento y podrá discutir en asunto en la misma sesión. En caso de no ir a la comisión y aplicarse la dispensa de trámites, puede ser otorgada la mocionante, es decir, la persona que solicita la dispensa. Deberá adjuntar el proyecto de decreto o resolución en su caso, el cual no podrá aprobarse si falta este requisito. En todos los casos, la solicitud y proyecto deberá leerse en previo información completa
Aprobación. El proyecto se convierte en decreto legislativo. Para aprobar el proyecto de ley o resolución se leerá el proyecto completo y luego se dictará por artículos. En caso de que no proceda, la Asamblea podrá disponer la discusión por capítulos. Si a un artículo o a una moción se le hace observaciones, el mocionante deberá presentarlas por escrito y se pondrá a discusión en el acto. A los diputados se les deberá proporcionar una copia del proyecto de ley o de la resolución. Traslado a presidencia. Se traslada al presidente de la República en un plazo de 10 días hábiles. Al recibir el proyecto, el presidente tiene 3 caminos. Opción A, sancionar el proyecto. Sancionarlo, es decir, aprobarlo. Si recibe el proyecto de la Junta Directiva y no encuentra ninguna objeción, firma los 2 ejemplares remitidos para la Junta Directiva. Devuelve uno a la Asamblea, deja otro en sus archivos y lo hace duplicar en el diario oficial según el artículo 136 de la Constitución. Opción B, vetarlo, es decir, indicar que no puede aprobarse. En El Salvador, el veto puede ser inconveniencia o por inconstitucionalidad. Si en este se da el primero de ellos, el presidente lo devuelve a la Asamblea. Los diputados reconsideran el proyecto, es decir, que lo vuelven a someter a discusión, tomando en cuenta los argumentos planteados por el presidente en cuanto a su opinión de inconveniencia. Un proyecto puede ser inconveniente atendiendo a los varios factores a ser políticos, económicos, religiosos, etc. Opción C, observarlo, es decir, pedir modificaciones a ciertos artículos en cuyo caso se remite a la Asamblea con una mayoría simple, según el artículo 123 y 127 de la Constitución. Puede ser sometida a la observación.